Referente al caso del endometrio, stiamo lavorando di diversi criteri, no? Para el tratamiento quirúrgico. Hoy día es... Pero entre los factores fundamentalmente está lo que es el estadio TM, que hemos hablado, Sí. el compromiso del miometrio, si hay compromiso intravascular, si el tumor está alimentado por el útero, si el tumor se ha extendido hasta el cuello uterino pero no ha salido del órgano, son diferentes criterios que se van considerando para hacer el tratamiento en ese cáncer del endometrio. Pero podemos concluir esto de que lo ideal es diagnosticar una etapa inicial. El tumor podría ser el lugar de origen, se ve el endometrio cuando está todavía en el cuerpo del útero, se podría entonces aquellos, por ejemplo, aquellos tumores bien diferenciados, fibroblado, que significaría histerectomía, ahí se tiene que encontrar con la radioterapia si es más del 50% de invasión del tumor. Moderadamente diferenciado, histerectomía más radioterapia si es niño invasivo, sin importar que sea más del 50 o más del 50%, por eso criterio. ¿Qué digo? ¿No hay patria del miometrio o no? No. En la patología del miometrio, pues ahora vamos a ver que está la parte del músculo. Entonces, dos patologías fundamentalmente. La adenomiosis, como patología no neoplásica, los adenomas como neoplasias benignas y el adenomas como neoplasia maligna. La adenomiosis, pues vamos a ir rápido de acá, la definición se caracteriza por presencia de glándulas endometriales rodeadas de estroma a nivel diferente de la adenomiosis, diferentes factores de riesgo que se presentan. Los sitios es puede presentarse en cualquier parte a nivel del útero, pero más frecuente en la pared posterior. La etiología de la adenomiosis, estas son las etiologías que tratan de explicar esto, ¿no? Además, cuando hablamos sobre la diferencia entre lo que es la adenomiosis y la endometriosis, la adenomiosis está constituida por tejido endometrial no funcional y la endometriosis es tejido endometrial funcional. ¿Cómo se explica la adenomiosis? Bueno, la adenomiosis es una instalación del endometrio dentro del miometrio, eso ya sabemos, ¿no? Glándulas endometriales rodeadas por estroma en el miometrio. Entonces, primero se dice metaplasia, ciclo de células madre pluripotenciales de tenencia miométrica. Hemos dicho que estas células madre, si están a este nivel, estas células madre tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes dinámicas celulares. Entonces, en esta zona, como explicaste la adenomiosis, se daría por una diferenciación de estas glándulas o estas células madre pluripotenciales hacia tejido endometrial, hacia estructuras glandulares y endometrio, por un lado. Luego tenemos la otra teoría, la partición inadecuada del endometrio con el miometrio. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vemos una imagen, por acá está. Vean, desde acá hasta acá, endometrio. La capa basal del endometrio es la capa no funcional. Bueno, a partir de ello, tenemos la capa funcional. Cuando uno tiene que valorar patologías del endometrio, siempre tenemos que valorar a este nivel, la capa funcional. Esta es no funcional. Y acá está el miometrio, es el músculo liso. Que cuando hablamos de epitelios, hablamos
hablamos de la epidermis, la epidermis está constituida por epitelio certificado, queratinizado. Esa epidermis está delimitada por una membrana basal, lo que delimita justamente este epitelio de la dermis. En el caso, cuando vemos el endometrio, hasta acá está el endometrio, pero no hay acá una membrana basal que pueda delimitar el endometrio del biometrio, no hay. ¿Ya? Es como decir un límite virtual, si quieren llamarlo así. Ahí. Entonces, es una partición inadecuada. ¿No? Entonces, pues al haber una membrana basal que limite, pues estructuras glandulares y endometrio no funcional se necesitan. Por eso dice que está constituido por la adenomio está constituido por el endometrio no funcional. Es la capa basal que es la no funcional que se mete en las glándulas faciales. No son teorías que van a explicar esto. Características clínicas hemos visto en la práctica un aumentado de volumen, un agrandado, más que todo, pero a nivel del cuerpo del útero, ¿no? Pero globuloso. Síntomas específicos, ¿no? Tiende a retroceder después de la menopausia, la meiosis, porque pues, el estímulo hormonal baja después de la menopausia. Esto también lo hemos hablado, que el diagnóstico histopatológico, ¿no? El diagnóstico histopatológico de la adenomiosis es con la pieza, que es con la histerectomía. Cuando hacemos un legrado, ahí está su nombre, cuando hacemos un legrado endometrial, es para analizar patología del medio, no del medio. Además, la adenomiosis es una patología del medio. Con el legrado, pues no vamos a legrar. Por eso, que si hablamos de diagnóstico histopatológico, tiene que ser con la pieza quirúrgica, una patología benigna. Tratamiento, a veces es una conducta expectante, ¿no? Pero se puede pensar también en la histerectomía, ¿no? Si tiene ya sintomatología, después de la menopausia, la termina la agua, anterioridad a su descendencia. Macroscópicamente, está el útero globular aumentado el volumen con un cruzamiento del biometrio, ahí se ven espacios quísticos o áreas pequeñas quísticas, ¿no? Llenas de sangre, ¿no? Y la microscopía no hay otra cosa. Glandes endometriales y estómago profundo en biometrio. Hemos mencionado, dice, porque están sujetos a cualquier enfermedad que afecte también al endometrio ortotóxico, psíquico, endometrio normal. La endometriosis también controlamos la endometriosis. A partir de la endometriosis pueden darse patologías, un cáncer de ovario. Bien, esa es la macroscopía. Esto que tenemos en el laboratorio globuloso, un cuello completamente normal, y ahí están los espacios, pequeños espacios quísticos llenos de sangre, como produce un engrosamiento del espesor del biometrio y la adenomiosis. La pieza tiritante es la fijación por hormonas. Después de la fijación, esta es la cavidad endometrial. Microscópicamente es esto lo que se observa nada más, no se puede hablar mucho de que hay tantas glándulas endometriales precisamente que están rodeadas por esto. Si hablamos de los labiomas, muy benigno del músculo liso, muy frecuente, hasta el 25% de las mujeres reproductiva presentan esta neoplasia muy elevada. Entonces, esto es la etiología. Hay que entender que a nivel
acá se habla de los xenoestrógenos. Entonces son xenoestrógenos y esto, o sea, que son compuestos externos, no son generados por el organismo, pero tienen una particularidad que pueden imitar la acción del estrógeno, no pueden bloquear. En este caso del biometrio, lo que hacen los xenoestrógenos son justamente imitar la acción del estrógeno, se van y se unen al receptor estrógeno que tenía a nivel de las células musculares, y esto hace que proliferen esas células musculares. Por eso, proliferación de células musculares hacen que estas células musculares. También los anticonceptivos orales están en relación con el desarrollo de los biomas desde el punto de vista que estos están en base a progesterona también. Y si a nivel del endometrio nosotros hemos dicho que la progesterona de cierta manera regular controla la acción del endometrio, acá tanto el estrógeno como la progesterona pueden hacer que las células del músculo y el endometrio proliferen. Por eso que los anticonceptivos orales se relacionan, ¿no? Pero dependiendo del tipo de uso de estos compuestos. Clínicamente dependerá de la ubicación, dependerá del tamaño y del número de estas neoplasias, por el sangrado uterino anormal, especialmente se da a que se debe a aquellos leiobiomas que están ubicados, tienen una ubicación submucosa, o sea, inmediatamente por debajo de la mucosa del endometrio. De manera general, los leiobiomas, pero especiales, ¿no? ¿Puede intervenir con el embarazo? Claro que sí. Una masa tumoral que esté en el cuerpo del útero, obviamente es una masa bastante despacio, ¿no? Y que en una etapa inicial puede provocar aborto. Porque, digamos, esa masa despacio va a interferir en la implantación del óvulo fecundado. El más grande, ustedes saben que el útero tiene que crecer, y una masa ocupante ahí interfiere, es un embarazo, ¿no? Pasar acá, puede incluso comprimirse los uréteres, entonces ocasionará retención de orina, ¿no es cierto? Dificultades en la micción, y eso, a ver, si vamos analizando un poco más allá, en sentidos retrógrados, orina acumulada a nivel de la vejiga, se crea sedimento, infección, ahí, formación de cálculos, que puede ir más atrás, como decía, pues responde al estrógeno, y entonces como responden o tienen responden a la estimulación hormonal de estos tumores cuando después de la menopausia también pueden evolucionar, y en el embarazo afecta la situación por el estímulo hormonal. Bueno, tratamiento dependerá. Si hay signo ya, si hay mucha clínica, hay que retirar o hay que hacer la histerectomía, han visto un montero ahí, o varios miomas por todo ello, que va a hacer ahí una otra cosa que hacer la histerectomía. Pero a veces cuando estos miomas tienen una ubicación subserosa, entonces se puede hacer esto, la biomectomía, o sea, la enucleación, tratamiento con medicamentos. Medicamento que está descrito, que tiende a disminuir el tamaño de la lluvia. Macroscópicamente están las ubicaciones que ya hemos ido viendo, ¿no? Los sucedosos, los globales,
proliferación de fascículos de microviso, formas de mominal, formas de espiral. Ahí están las diferentes degeneraciones que puede dar el leomioma. De esta es la más frecuente, la degeneración, pues, el cambio hialino. Se dan estos tumores. Entonces da una histerectomía total más anexectomía bilateral. Es decir, tirando al paciente tanto las trompas de los lados. Bueno, hay mayor uterino no tenemos, el uterino también está normal. Y ahí está, vean, hemos mostrado también que llevamos un mucoso, acá hay otro submucoso, mientras debajo de la mucosa del endometrio, toda la cavidad endometrial está revestida por el endometrio. Es una cosa. Entonces, el leomioma se está orinando por debajo y crece por esa hacia la cavidad endometrial. Y por eso es que se puede, o el diagnóstico diferencial en este caso son los pólipos endometriales. Los leomiomas mucosos, ahí estamos intramural, pequeñito acá, pero el espesor del músculo. Estos son subserosos, evidentemente por debajo de la serosa, entonces es más fácil de tirar el resto del leomioma. Es el amiomectomía. Pero en este caso, histerectomía, varios. Hablando del tumor maligno de los músculos, leiomyosarcoma. Sarcoma uterino más común. Esto, bueno, muchos libros lo describen como uno de los sarcomas uterinos más comunes. Es el más común. Derivado del músculo liso, mal pronóstico, porque es un tumor que se disemina rápidamente. Ahí está la edad de presentación, los síntomas, sangrado vaginal anormal y una masa ocupante de espacio, ¿no? Masa pélvica, el tumor está creciendo ahí. Luego se dan los síntomas relacionados con compresión de las estructuras de los órganos, con sensación de pesadez. Tratamiento del leiomyosarcoma. Estuviera tratamiento manejando diferentes criterios. Si el tumor ya está diseminado, por la histerectomía no va, radioterapia, quimioterapia. Pero si hablamos de la radioquimioterapia, no ha mostrado muy buenos resultados. ¿Por qué? Justamente es un tumor que se disemina rápidamente. Ya se metástasis. Es un tumor que se va por vía sanguínea, preferentemente. Se mete a vasos sanguíneos y entonces a las venas uterinas se mete. ¿Y dónde llegará entonces? Primero al oso. ¿Dónde llegan las venas? A oxigenarse donde la sangre de las venas. Entonces, dice haber opciones, dice histerectomía total, ¿ya? Más salpingocolectomía bilateral, sacar otros anexos para mujeres por precoz, pero y aquellas con una enfermedad metastásica, entonces es lo más importante, la diseminación rápida. Unas premenopáusicas por ahí dejar los anexos por efecto hormonal. El muestreo ganglionar, el muestreo de los ganglios es innecesario. Porque justamente tenemos aquí, cuando hemos hablado de carcinomas, la vía de diseminación más frecuente de los carcinomas, la vía linfática, se meten a los vasos linfáticos, entonces lo que se tiene que hacer, más elementos ganglionares, carcinomas como reto, mientras los sarcomas, más macrovías sanguíneas, menos del 3% de los pacientes presentan un contexto ganglionar. O sea, las células vacías se metían a un linfático y era pues un porcentaje no por eso no es nada. Ahora bien, si es un leiomyosarcoma, pasa a tumoral ahí, que se ve que se está diseminando y vemos ganglios
aumentadas de volumen en la zona bastante grandes que son, obviamente sospechosos de que ya están con tumor, retirarlos, ¿no? Hay que retirarlos. En relación a la quimioterapia, ya les he dicho, no da muy buenos resultados. Más que todo porque cómo se diseña la radioterapia, ¿no? Porque la radioterapia, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es las radiaciones en el lugar de la lesión, en el lugar del tumor. ¿Ya? Ahí se hace la radiación, es más local. Entonces, sí, haya diseminado mucho sentido la radioterapia. Y la quimioterapia, el tumor obviamente está diseminado, pero hay una quimioresistencia. Entonces, esto es lo que tienen que manejar. Es una práctica, ¿no? No es acá que el idioma ya se va a analizar después. Esperemos que no, pero por ahí alguien en la familia siendo un familiar de sexo femenino, por ejemplo, el mioma, ¿no? Por el bien. Y si no se orienta bien, pues se sugestiona. No hay esa figura de mioma, se maliniza y forma de miosarcoma, ¿no? Reitero, de origen. Inicia como mioma, bueno, pues termina como mioma, está su tratamiento, inicia como miosarcoma y también termina como miosarcoma. Un artículo del caso excepcional que mioma había ido miosarcoma, pero tampoco estaba confirmado. Las reglas es patología de la placenta, neumatoblástica gestacional. Vamos a hablar de placenta, ¿no? De neoplasia benigna y de neoplasia maligna. ¿A qué se denomina enfermedad tromboblástica gestacional? Es un grupo de trastornos neoplásicos que surgen justamente en el tejido tromboblástico, tromboblasto placentario, y ya sea después de una fertilización normal o de una fertilización anormal. Y dentro de estas patologías que conforman, que están dentro de este grupo, enfermedad tromboblástica gestacional, según la OMS, tres fundamentalmente: la mola hidatiforme, la mola invasora, como monoplásticas, pero como benignas, y el coriocarcinoma como tumor. ¿Ya? Bueno, también tenemos en este grupo frecuente tumor tromboplástico superplacentario, lesiones tromboblásticas diversas, y a las que no se las puede clasificar, se clasifican. Pero lo importante es esto. Y de eso vamos a hablar: mola hidatiforme, mola invasora y el coriocarcinoma. Allí se observa una placenta normal por su cara materna. Cuando uno, después del parto, viene el siguiente periodo, que es el periodo del alumbramiento, donde se tiene que expulsar la placenta. Esa placenta tiene que expulsarse de una forma completa. Si se quedan los restos de la placenta, estos van a ocasionar una sepsis. Después del alumbramiento tiene que verificarse bien. Por ejemplo, es la cara fetal, donde tenemos los cotiledones, están las vellosidades coreales, y estas son las membranas oculares. Entonces uno tiene que verificar que las membranas tienen que salir así íntegras, enteritas, o los cotiledores tienen que salir así íntegros. Si acá veo como una especie de excavación, como que falta algo,
o veo una parte muy rara que no está, bueno, hay que más proceder a alegrar, hay que limpiar, porque si no, no sé, es la importancia de verificar en la etapa del alojamiento de la placenta. O sea, la placenta, primero que hace el ginecólogo, o el residente, o el interno, se verifica. Si todo está. Si hay dudas, hay que nomás alegrar, después en 2 o 3 días ya va a ser y esta es la cara fetal. En la cara fetal es donde está la inserción del cordón umbilical. Los vasos, los sujetes, acá tenemos nuevamente las membranas oculares. Y estas son las vellosidades coreales, forman parte de precisamente la placenta, ¿no? Estas vellosidades coreales están constituidas por un estroma y todo lo que está rodeando o revistiendo el estroma se denomina como el tromboblasto. Donde tenemos diferentes células, células del sincitio tromboblasto, tromboblasto intermedio, citotromboblasto, las del sincitio tromboblasto mononuclear. ¿Qué importa acá? Que ustedes vean que el estroma normalmente debe estar velocidades de esta manera. Y el tromboblasto está revistiendo la mayor parte de la velocidad de manera uniforme en una sola capa, una sola fila de células. Entonces, cambios a nivel del estroma, cambios a nivel del tromboblasto nos van a permitir llegar a un diagnóstico de la movilidad. ¿Cuál es la finalidad de las vellosidades coreales en la placenta? Porque acá tenemos, dentro de las vellosidades coreales, observamos vasos fetales, vasos sanguíneos fetales, y entre las vellosidades, por acá, muchas veces las vellosidades están los vasos maternos, ¿no? Entonces, estas vellosidades coreales permiten el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto a través de la madre hacia el feto por intermedio de estas velocidades van a llegar nutrientes, va a llegar oxígeno, le va a llegar y desde el feto hacia la madre, a través de vellosidades coreales, ¿qué cosa? El feto eliminará desechos, ¿no? Eliminará desechos. No son muy importantes estas vellosidades coreales para ese intercambio, ¿no? Intercambio gaseoso, intercambio nutriente. Cuando hablamos de la enfermedad trombótica gestacional, hablamos de neoplasias benignas y neoplasias malignas. Dentro de las benignas tenemos, ahí está, la mola hidatiforme, que a su vez se divide en dos, ¿no? La mola hidatiforme parcial y la mola hidatiforme completa. Y bueno, monoplasia maligna, colocación. Tumor maligno. Entonces, ese es ya para empezar a hablar de la mola hidatiforme, esa es la presentación característica de la mola hidatiforme, ¿no? Precisamente, estas vellosidades coreales son las que han sufrido el cambio para llegar a esto, a estas vesículas. ¿Cómo? Ha entrado el líquido acá, se han dilatado, forman como cisternas y como les digo, paso final, para estas vesículas llenas de ese líquido transparente, translúcidos que se disponen a la manera de racimo de uva. Entonces ya se
si es una moneda de tipo parcial o completa, ya veremos por qué. ¿Cuál es la importancia de definir esa característica o ese criterio? Entonces vean nuevamente en esta imagen las velocidades corriales normales, nuestro más tranquilo todavía el hipoplástico no está hiperplástico, no está engrosado, más que todo en una cama. Pero acá ya se van formando las externas, está llenando de líquido y van a formarse el vesícula de la hiperplasia trofoblástica ya. ¿Cuáles son las características generales de la molla fibrosa? Existe un concepto. Es una alteración en el desarrollo de la placenta en los embarazos con una fecundación anormal. Entonces, la causa para el desarrollo de la molla es una fecundación anormal, es una fecundación alterada. Y hemos visto casi todo lo que esas velocidades se han dilatado, se han reducido, han formado esas vesículas, ¿no? Además de que hay una hiperplasia del trofoblasta. Para la hiperplasia, aumento del número, en este caso aumento del número de las células que conforman el trofoblasta. El grado quirúrgico es la regla, es el tratamiento, la succión, retirar eso, pero a través de una succión. No está indicado la histerectomía, excepto en una situación, como la particularidad. Al hacer, por ejemplo, al hacer el legrado, al hacer la succión, ¿qué pasa si se ha perforado el útero con el instrumento? O cuando esa patología produce una hemorragia importante, bueno, de un volumen considerable, hay que ir a la histerectomía, ¿no? Pero hay ciertas condiciones especiales. Los úteros que tenemos en el laboratorio son justamente hay que buscar por esa característica, pero después la succión se arregla, ¿no? Porque hay que entender que esta mola irretiforme no es benigna, está dentro de lo benigno. Entonces no hay necesidad de ir más allá. Bien, acá vamos a quedar entonces para hablar ya la próxima clase de las diferentes tipos de mola, ¿no? Parcial, completa, mola invasora, coricarcinoma, y empezamos a